Yo estaba mirando la mano en alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder, cuando repentinamente vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella ni lo miró, sencillamente lo tiró en el gran hueco que le había abierto al enfermo en la parte inferior de la espalda. No se tomó ni la molestia de colocarlo. Yo sentí el clac de la carne al caer en su hueco. Creo que el caso de Pachita es un caso absolutamente excepcional. Con Pachita aprendí que la individualidad se conserva aún después de la muerte corporal, que la sensación de ser un yo mismo independiente y completo es sana y debe expandirse hasta acceder al todo, que la unidad no se alcanza destruyendo el yo, sino transformándolo después de aceptarlo. Fijaos qué impresionante. Esto es un cuchillo oxidado, seguramente no muy diferente al que pudo haber utilizado la famosa chamana Pachita. ¿Sabéis quién es Pachita, verdad? Su regalo más grande fue el entender que se es siempre y que por lo tanto es necesario respetar la vivencia de la existencia y no invalidarla. Y conocida porque realmente lo que hacía era operar con pues un cuchillo de este tipo, un cuchillo de monte, oxidado, sin anestesia, y bueno, pues realizaba los prodigios de materializar órganos, extirpar tumores. Pero es que Pachita no solamente se dedicaba a operar, sino que también podemos decir que, bueno, era una especie de medium. Decían que el espíritu de Pachita se iba de su cuerpo y que el espíritu del hermano lo ocupaba mientras tanto. Creo que esta última era una explicación demasiado simple para lo que verdaderamente acontecía. Quizá Pachita funcionaba en un nivel en el que su conciencia se conectaba con la estructura más fundamental de lo que la física llama latis, y de allí extraía todo su poder. Según ella, quien operaba no era realmente ella, sino era el que llamaba el hermano, el hermanito, el último emperador azteca. Podía entrar dentro de la categoría de lo que se suele llamar cirugía psíquica. Lo que veía en casa de Pachita desafiaba en un grado tan fundamental mis concepciones acerca del cuerpo y su importancia, que después de la primera sesión de operaciones salí a la calle sintiéndome un espíritu y viviendo mi cuerpo como una especie de vehículo. Que no solamente es propio de México o de Latinoamérica, sino también de países como Filipinas o Brasil. Una práctica verdaderamente ancestral. Lo primero que hacía Pachita era tocar cariñosamente al que acudía a ella. Desde el momento en que sentían las cálidas manos de aquella anciana, se convertía en la Madre Universal. Pachita sabía que en el adulto duerme un niño ansioso de amor y que el contacto físico era más eficaz que las palabras para establecer confianza y poner al sujeto en estado receptivo. Ha habido muchos casos de fraude, de supuesto fraude, el caso por ejemplo de Alex Orbito, del filipino Alex Orbito. Las sesiones de cura, las consultas como las operaciones, tenían un carácter de regresión psicológica. Aunque se presentaba en estado de desdoblamiento masculino, la vieja mexicana hacía siempre de madre. Conducía así a la persona que sufría a un estado infantil o incluso embrionario hasta el punto en que todo era aún posible. En esa primera sesión de operaciones yo había visto cómo una mujer se aproximó a Pachita y allí en medio de todos, un cuchillo de monte se introdujo en su vientre para sacar un tumor y trasplantar algún órgano interno.
Pachita cortó el cuero cabelludo de una niña con el cuchillo de monte y después abrió el hueso del cráneo usando un pedazo de sierra de plomo. Y en mi opinión, Pachita supera otros casos similares, sobre todo por el alcance que tuvo el reconocimiento que tuvo y los testimonios, las personas que testiguaron realmente su trabajo. No solamente fue una persona, sino que fueron muchas personas, muchos testimonios y personajes realmente reconocidos, escritores, artistas, científicos. Un par de tijeras apareció en su mano. Hizo un rollo con mi piel y dio un corte. Oí el ruido de las 2 hojas de acero. Comenzó el horror. Aquello no era teatro. Sentí el dolor que siente una persona a la que le cortan la carne con unas tijeras. Corría la sangre y pensé que me moría. Después me dio una cuchillada en el vientre y tuve la sensación de que lo abría dejando mis tripas al aire. Espantoso. Nunca me había sentido tan mal. Después levantó mi hígado sangrante, el mío o el de un becerro, qué sé yo, y comenzó a tirar de una excrescencia que tenía. Vamos a arrancarlo de raíz, afirmó el hermano, y yo padecí, aparte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera granate, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor. Se nos plantean muchas preguntas ante este fenómeno extraordinario del manejo, podemos decir, no convencional de la materia. Cuando yo vi sonreír a esa niña y alcancé a comprender los motivos de su alegría, entendí que lo más fundamental es lo de mayor alcance espiritual, lo que cualquiera comprende, lo que se encuentra presente en todos los niveles, lo clásico, lo que se siente como certeza y mismidad. Claro, preguntas como por ejemplo, ¿qué es la materia precisamente? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la curación? ¿Qué es la curación? ¿Qué es la enfermedad? Las palabras, las expresiones inverosímiles, la abismal diferencia con el discurso científico, no borran la sensación de realidad. Tengo la impresión de que pasa algo que trasciende las palabras. Esa misteriosa actividad se da quizá en el orden de lo simbólico que se une a las estructuras primarias de la conciencia y de los vínculos más sutiles del organismo. Es un ejemplo clarísimo, podemos decir, del poder de la mente sobre la materia. Jamás me imaginé, ni podría haber aceptado, que una parte del cerebro pudiera trasplantarse de un ser humano a otro. Jamás lo hubiera aceptado de no haberlo visto, pero el caso es que lo vi, y eso me trastornó tan profundamente que a partir de ese momento todas mis concepciones psicofisiológicas cambiaron. Seguiremos indagando, seguiremos explorando.